Amén, así es. Arraigados y sobreedificados en la fe. Arraigados y sobreedificados en la fe. Ha sido el título que en esta mañana le hemos dado a la prédica de hoy, al mensaje de hoy. Y para que usted pueda mirar de dónde salieron estas palabras, lo invito a que vaya al libro de Colosenses, a la carta, perdón, de Colosenses, capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Arraigados y sobreedificados en la fe. Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y yo le voy a animar que lea conmigo. ¿Me le pueden bajar un poquito el volumen, por favor? Gracias. Le voy a animar que lean conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El estándar de la vida cristiana ha sido fijado por Jesús. La conducta que nosotros debemos de tener como creyentes ha sido hecho un ejemplo real en la vida de Jesús. Cuando usted va a la primera carta del libro de San Juan, capítulo 2, versículo 6, se nos dice que el que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Cuando usted tiene la oportunidad de leer la carta a Colosenses, va a encontrar la importancia que Pablo le da a la vida cristiana, señalando de que el cristiano debe de ser cristocéntrico, que el cristiano debe de alimentar de una forma muy importante una relación genuina con nuestro Señor Jesucristo, y que los intereses que tiene Jesús deben de convertirse en nuestra mayor autoridad. Pero ¿cómo logramos nosotros, familia, tener un estándar de vida cristiana aceptado en el cielo? ¿Cómo logramos nosotros tener un estándar de vida en el cual se nos llame maduros, o en el cual pueda ver las personas de afuera que nosotros estamos creciendo de una manera correcta? Cuando visitamos entonces Colosenses capítulo 2, en el versículo 7, podemos responder a estas preguntas. Primero, Pablo nos dice arraigados y luego nos dice sobreedificados. Pablo está utilizando allí dos metáforas. La primera es la metáfora de un árbol, donde nos invita a que seamos como ese árbol. El árbol echa raíces, y cuando echa raíces tiene una virtud muy especial, logra una firmeza que nadie puede mover. Vienen las tormentas de la vida, vienen los huracanes de la vida, y a ese árbol, por haber echado raíces, arraigado, ese árbol no se puede mover. Pablo nos invita entonces que arraiguemos nuestra fe, y que nuestra fe sea arraigada en Cristo Jesús. Pero Pablo también utiliza una segunda metáfora y dice sobreedificados. Quiere decir que el que quiera crecer en la fe, el que quiera madurar, no solamente tiene que tener una persona, no solamente tiene que pensar en las raíces de un árbol, echar raíces en la fe, sino que también tiene que sobreedificar. Pablo nos está invitando a mirar esta metáfora como un edificio que necesita un excelente fundamento. Nuestra vida necesita un fundamento, y ese fundamento se llama Cristo Jesús. Cuando usted y yo edificamos sobre ese fundamento, vendrán las pruebas de la vida, y ese fundamento impedirá que la construcción que esté de ahí hacia arriba en nuestra vida no se mueva. Gloria a Dios, porque Pablo de entrada nos está diciendo: quieren madurar, quieren crecer, quieren vencer sobre las pruebas de la vida, es importante que estén arraigados y sobreedificados. Pero es especial cuando usted lee la carta a los Colosenses. Pablo también identifica que los creyentes tienen ciertos enemigos. Tienen enemigos que pueden quitarles la fe, pueden debilitar la fe. Y uno de esos enemigos se conocen como las malas doctrinas, herejías. Cuando usted prende la televisión, cuando usted se mete a YouTube,
Cuando usted camina en este mundo, va a encontrar personas que han querido interpretar la Biblia a su gusto y a su acomodo. Grandes religiones han salido de la palabra del Señor solamente porque se han pegado de un versículo y lo han sacado de contexto y han inventado otras religiones. Pablo nos dice que tengamos mucho cuidado porque minan nuestra fe. Esas religiones o creer en algo diferente al fundamento establecido por los apóstoles, por Cristo, pueden llegar a debilitar nuestra fe y pueden hacer que nuestra vida cambie de rumbo. El apóstol Pablo nos advierte y nos dice que tengamos mucho cuidado y más que todo le dice que tenga cuidado a aquellos que se comportan como niños en la fe, que son navegantes en la fe, que no tienen la capacidad todavía de discernir. Y yo confío en el Señor que usted a través de todos estos años haya aprendido por la palabra de Dios a arraigarse y pueda usted edificar sobre el fundamento seguro que es Cristo. Nos dice el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es un fin de muerte. Así que mi hermano, no se olvide, colocar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Colocar los ojos en Jesús es colocar los ojos en su palabra, ser dirigidos por su palabra, conducidos por la palabra, discernidos por la palabra del Señor. Coloquemos los ojos en la palabra del Señor. Si colocamos nuestros ojos en la palabra del Señor, jamás cambiaremos de rumbo, jamás estaremos participando de otras, participando en herejías o de otras doctrinas. La palabra de Dios se encargará de afianzar nuestro corazón, pero Pablo nos dice que tengamos mucho cuidado. Y ese es el primer punto de esta mañana, advertencias, advertencias. Y qué bueno a empezar este año con esas advertencias, como Pablo nos está diciendo que pongamos nuestros ojos en Jesús, como Pablo nos está enseñando que coloquemos nuestros ojos en la palabra del Señor y podamos confiar que es Dios el que nos está guiando de la manera correcta. Cuando usted visita la palabra del Señor, encuentra demasiadas exhortaciones a que usted no se desvíe, a que usted no crea en otro fundamento diferente al que está establecido por la palabra que es Cristo Jesús. Ese fundamento nos enseña a nosotros que solamente en Él hay perdón de pecados y que es el Hijo de Dios y que en Él solamente hay paz para con el Señor. Vaya conmigo al libro de Segunda de Pedro, a la carta de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y versículo 18, y allí Pedro nos está diciendo que tengamos mucho cuidado, porque van a haber hombres inicuos. Inicuos. ¿Qué es un hombre inicuo? Un hombre inicuo es aquel que está apartado totalmente del Señor, de la verdad y de la justicia de Dios. Un hombre inicuo es aquel que sencillamente peca deliberadamente, no le importa pecar. Ese tipo de personas tienen la capacidad de enredarnos y de sacarnos del camino del bien, de sacarnos del camino del Señor. Pedro lo dice de esta manera. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pablo dice, guardaos, guardaos, sabiendo de antemano que van a venir personas con doctrinas diferentes a las que están escritas. Tenemos que guardarnos de esos hombres inicuos, hombres apartados de Dios, hombres que sencillamente están apartados de la verdad y de la justicia de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 18. Antes bien, mire la invitación que hace Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro termina en este versículo diciendo, en este versículo 18, haciéndonos una invitación, creced. Cuando usted es una persona que madura, cuando usted es una persona que crece, logra identificar claramente qué es una herejía y qué es una mala doctrina. Y yo lo invito en esta mañana a que usted considere la observación
Y lo que hace Pedro a través de este versículo, crezcamos en la gracia del Señor, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que no nos extraviemos, nos dice la palabra del Señor. Pero no solamente Pedro nos habla de que estemos atentos, también en el libro, en la carta a Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9, se nos da una gran advertencia que hay veces nosotros pasamos por alto. Cuando llegan a nuestra casa y nos tocan la puerta y le decimos a aquellos que traen una doctrina equivocada, bienvenidos. Y la Biblia nos dice a nosotros que si hay alguien que trae un evangelio diferente al que está escrito, ni siquiera le digamos bienvenidos. Dice la palabra del Señor que ellos que traen un evangelio diferente al evangelio de la salvación, dice que están bajo maldición. La palabra de Dios los llama malditos. Mire cómo la palabra de Dios nos habla. A la voz de tres, 1, 2 y 3. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea como anatema. La palabra anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema. Predicar otro evangelio es negar que Cristo vino en carne y murió por nuestros pecados. Predicar otro evangelio es decir que Cristo y que su derramamiento de sangre no tiene autoridad para perdonar pecados. Predicar otro evangelio es decir que Cristo no resucitó de entre los muertos. Predicar otro evangelio es decir que Cristo no es el Hijo de Dios. Cuando usted mira todo esto, usted se va a dar cuenta que hay otros lugares y otras personas que han querido colocar fundamentos diferentes para ser salvos. Hoy en día hay iglesias que predican que para que usted sea una persona salva tiene que hacer obras de justicia, y la Biblia nos dice que no es por obras de justicia para que nadie se crea, para que nadie se vanagloria, sino que la salvación es por gracia y por la fe puesta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Denle un aplauso al Señor. Pero también lo invito para que siga viendo otras advertencias. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y 5, de 3 al 5, Timoteo nos dice a nosotros que nos apartemos. No solamente la Biblia llama malditos, anatemas, aquellos que predican otro evangelio diferente, sino que también la Biblia nos dice que nos apartemos de aquellos que lo hacen. Quiere decir que no los podemos llamar ni amigos. Quiere decir que no los podemos ni siquiera tener en nuestra casa. Y eso hay que saberlo discernir. Porque cuando las personas insisten en predicar otro nombre y predicar otra doctrina, hermanos, no pueden ser bienvenidos en nuestras vidas. Mira lo que dice Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 5. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a qué, déjamelo hasta allí, la doctrina que es conforme a qué, a la piedad, a la conducta correcta. Ustedes saben que hoy en día se predica un evangelio light, un evangelio donde usted pecó, tranquilo, usted puede seguir pecando, Dios lo ama, y como Dios lo ama, usted puede continuar con su estilo de vida. Mentiras del diablo. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos que vivir conforme a la piedad. Quiere decir que vivimos en la justicia de Cristo. Y esa justicia nos exige una transformación de vida. El que antes robaba, ya no robe más. El que antes mentía, ya no mienta más. El que antes era un vulgar, ya su boca debe de ser un tesoro para la gloria de Dios. La Biblia nos habla de transformación. Y hay religiones que sencillamente patrocinan la no transformación. Siga siendo igual, siga siendo el mismo. Y si usted sigue siendo igual y sigue siendo el mismo, le espera la condenación eterna. Porque Cristo vino a cambiar nuestra vida, a transformarla. Vino a hacer de nosotros una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Alábelo. Y mire cómo la doctrina se combina con la vida cristiana, con la verdadera vida cristiana.
Y eso es importante. ¿Dónde usted reconoce una mala doctrina? Cuando esa doctrina lo invita a usted a no tener una vida conforme a la voluntad de Dios y conforme a las demandas de Dios. Si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, mire cómo Timoteo, cómo Pablo nos invita a poner las miradas la mirada en las palabras que salen de Jesús y dice del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la justicia de Dios, al estándar de vida que Dios nos pide. Esta persona está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, versículo 5, disputas necias de los hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Toman la piedad como parte de su ganancia. Quiere decir que se esconden. Dicen ser santos, pero no lo son. Dicen practicar la justicia, pero no lo son. La Biblia nos dice que tengamos cuidados con aquellos que dicen, pero que no andan, que hablan, pero no son capaces de sostener realmente lo que es un diseño de vida dado desde el cielo. Nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque eso abunda en el día de hoy. Que podamos empezar este año con sabiduría, con la invitación que nos está haciendo Pablo. Crezcamos. Si usted no crece, si usted es una persona que no lee, si usted es una persona que no estudia, que no escudriña en la palabra de Dios, fácilmente va a ser arrastrado por doctrinas equivocadas, por conspiraciones. Va a pensar que realmente la Biblia no es verdad y eso es falso. La Biblia es verdad y hasta ahora todo lo que está allí escrito se ha cumplido al pie de la letra. Sigue sorprendiendo a científicos y a los más ateos les sigue sorprendiendo que la palabra de Dios hasta el día de hoy permanece, y es que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Pero pasemos al segundo punto en esta mañana. Si hemos podido entender de que nosotros tenemos que tener como base el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para continuar en nuestra vida cristiana, la pregunta sería aquí, ¿cómo crecer? ¿Cómo crecer? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? El crecimiento cristiano no es una opción, es necesario y es vital. Es indispensable, no es una caja de Pandora. Hay veces pensamos, pero ¿cómo crezco espiritualmente? Parece ser que la palabra o la pregunta ¿cómo crezco espiritualmente? Se convierte como en un desafío, se convierte como en una caja de misterio. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo consigo? Y la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Pedro que todas las cosas han sido dadas por Dios para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo. No se trata de ir a buscar algo, se trata de que Él ya nos dio todas las cosas reveladas en la palabra para que conozcamos el camino, la verdad y la vida. Todas las cosas, ¿las conoce usted? ¿Las tiene presente? La Biblia dice que todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, con el comportamiento que a Dios le agrada, nos han sido dadas. Y permítame leer algo que escribí esta mañana. Quien no crece, quien no madura, terminará cayendo en manos de su propio discernimiento, en manos del mundo y sus deseos, y en la voluntad del diablo, el cual vino para matar, hurtar y destruir. Si usted no quiere crecer y no quiere madurar en la fe, terminará siendo un títere del diablo. Terminará siendo un títere del diablo. Y no se trata de leer aquí, de leer allá y de leer... No. Eso se trata de ser sabio. Cuando usted entró a primero de primaria, ¿qué fue lo primero que le enseñaron? En primero, en segundo y en tercero. ¿Qué le enseñaron? A sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Y cuando llegó a su bachillerato, ¿qué le enseñaron? Le enseñaron álgebra, le enseñaron trigonometría. Esa misma lógica se opera
para nosotros los cristianos. Nosotros empezamos con fundamentos en la vida cristiana. Y cuando empezamos con fundamentos de una manera ordenada, vamos creciendo como Dios quiere que crezcamos, no deformados, sino formados por el poder de la palabra. Pero hay gente que toma de aquí, hay gente que toma de allá y junta todas esas doctrinas y a lo último termina blasfemando el nombre del Señor. Termina siendo un títere del diablo. ¿Usted está aquí? Hay personas que se niegan a crecer. Hay personas que se niegan a crecer porque tienen sentimientos de culpa. Pastor, no he podido ser una persona disciplinada. Y si usted no ha podido ser una persona disciplinada, permítame, le doy un consejo. Órele al Señor de esta manera. Dígale, Señor, yo quiero que tu palabra se convierta en un tesoro para mi vida. Órele a Dios. Y empiece a desear, y empiece a tomar versículos cortos y a memorizarlos, y verá que esa indisciplina se va de su vida, y esa memorización de la palabra, ese ADN de la palabra, se va clavando en su corazón, se va arraigando en su corazón, y lo va formando de tal manera que usted empieza hoy en victoria y termina en gloria en el reino de los cielos. Alábelo, alábelo. Hay algunos que tienen mucho anhelo de crecer, tienen hambre por la palabra. Si tienen hambre por la palabra, no lo descuiden. Empiecen, métanse a estudiar, empiecen a leer, empiecen a investigar, empiecen a preguntar por dónde camino. Y mi consejo es, Dios está colocando en ustedes el querer como el hacer, por su buena voluntad. No lo desprecien. Es Dios que les está diciendo, vengan y conózcanme. Vengan y sepan quién soy yo. La única forma de conocer al Dios que se revela es a través de la palabra revelada. Que nadie le cuente, que nadie le diga quién es Dios. Usted mismo con Dios, usted mismo con Dios. Usted no tiene que inventar una relación. La relación ya la hizo Dios por medio de Jesús cuando murió en la cruz del Calvario y te invitó a creer en Él. Usted está aquí, pero hay otros que se vuelven arrogantes. Hay otros que dicen, ya conozco lo necesario. Ya es suficiente lo que conozco. Son orgullosos. Mi consejo para ellos es, arrepiéntase. Porque Dios nos está invitando a conocerlo permanentemente, constantemente. Dios es un Dios que nadie puede sondear. Dice la Biblia que inescrutables son sus caminos. ¿Se ha preguntado usted qué es la palabra inescrutable? No tiene fondo. Mas sin embargo la invitación de ese Dios humilde, que se comunica en español, en inglés, en francés, en todos los idiomas del mundo es, vengan y conózcanme todos los términos de la tierra. Pero hay algunos que tampoco quieren crecer, porque se vuelven cínicos. Se vuelven cínicos porque le dicen al Señor, Señor, ya lo he intentado varias veces. Y sabes una cosa, tú ni me respondes y tú ni me hablas. Y le echan la culpa a Dios de que ellos mismos tengan un corazón duro. Cuando la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, ¿cómo tengo que presentarme yo delante del Señor? Como una persona que se humilla. Y cuando una persona se humilla, Dios derrama de su gloria, Dios derrama de su gracia, Dios derrama de su sabiduría sobre esa persona. ¿Te humillas? ¿Te humillas delante del Señor? Reconociendo su grandeza, pero también reconociendo que tú eres pequeño, insignificante, limitado. Mi consejo para este tipo de personas es que le pidan perdón al Señor. Pero ¿cómo crecemos espiritualmente? Todavía no hemos respondido esa pregunta. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo salimos de nuestras ambigüedades? ¿Cómo salimos de ese cristianismo frío y vacío? Ah, yo conozco al Señor. Ah, yo voy a la iglesia cada 8 días. Ah, yo tengo un altar familiar en mi casa. Pero hay gente que hace todo eso y todavía no lo conoce. No teme al Señor. No lo honra obedeciendo su palabra. No lo honra amándolo a Él por encima de todas las cosas. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Y aquí es donde Pablo nos dice que nos examinemos. ¿A usted se le han llegado a perder las llaves de su carro? Usted empieza a examinarse. Y cada que llega aquí las encuentra. ¿Ha llegado usted a examinarse? Pablo nos invita a que nos examinemos.
¿Y sabe qué se me hace extraño? Que Pablo debiera decirme, Oscar, órale al Señor, para que el Señor te hable y te diga cuál es tu talón de Aquiles. Oscar, háblale al Señor y dile que por medio de su Espíritu Santo te discierna. ¿Estoy diciendo algo equivocado? De ninguna manera. Pero me gusta lo que Pablo dice. Pablo dice, examínense. Quiere decir que cuando yo amo la palabra y cuando yo vivo en la ley del Espíritu, en la ley de la gracia de Dios, cuando la palabra abunda en mi corazón, yo me puedo escanear con la palabra del Señor. Yo puedo tomar la palabra y decir, Señor, tu palabra es como un espejo. Tu palabra me está hablando. Tu palabra me está diciendo que yo soy un chismoso. Tu palabra me está diciendo que yo soy un mentiroso. Tu palabra me está diciendo que yo soy una persona que estoy robando. Señor, tu palabra me está diciendo que mi corazón se está desviando de ti, tras de pensamientos equivocados, tras de lujurias. Pablo nos dice que nos examinemos. ¿Cuántas veces a la semana usted se examina? ¿Cada que hace un devocional? ¿Cuántas veces al día usted lo hace? ¿Cada cuánto? Mire Pablo cómo nos habla en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Nos dice algo maravilloso. Arraigados y sobreedificados. El secreto de la vida cristiana es que usted arraigue, eche raíces y eche una base firme con un fundamento que usted no se pueda mover de allí. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis, ¿dónde? Si estoy en la fe. Si la fe de Cristo reina en mi corazón. Y no estoy hablando de hacer cosas prodigiosas, ni darle orden a un monte para que se mueva. Estoy hablando de lo que es la regla de la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cuál es la regla de la fe? Estoy amando a mi prójimo como Dios me amó, como Cristo me amó. Porque la Biblia nos habla de que eso puede regir nuestra vida. ¿De qué forma podemos nosotros examinarnos? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si obedecemos su palabra, si amamos su palabra. ¿Extrañas la palabra cuando no la lees? ¿Te hace falta cuando pasan días y dices, Señor, ¿qué está pasando en mi corazón? Me estoy alejando de ti. Veo que no hay un interés, no hay una inclinación por tu palabra. ¿Qué me está sucediendo? Y ahí donde Pablo dice, examínate. Porque vas a encontrar cosas que te están apartando de Dios, de la comunión de Dios. Examínate. No seas un robot. No seas una estatua, examínate, porque la vida de la palabra está en ti. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y mire lo que dice, probaos. Esa palabra me encanta, probaos a vosotros mismos. O no conocéis, o no os conocéis vosotros mismos. Que Jesucristo está ¿qué? Es que esto es maravilloso. Cuando Cristo reina en nosotros, entonces tengo el poder para probarme si soy una persona obediente. ¿Por qué? Porque Él fue obediente. Si Cristo mora en mí, hermanos, yo puedo amar como Cristo ha amado. ¿Sabe que en estos días me encontré con una observación de un teólogo con respecto a 1 de Corintios capítulo 13? ¿Qué dice 1 de Corintios capítulo 13? El amor es ¿qué? El amor es sufrido, es genuino, es benigno. Pero dice que en la parte original no dice así. Dice, el que ama es genuino. No está colocando el amor como separado del hombre. Dice, el que ama. ¿Cómo dice el versículo? El amor es ¿qué? Sufrido, benigno. Entonces él dice, no dice así. Dice, el que ama. ¿Qué dice? Sufre. El que ama no es contencioso. Él no es vanaglorioso, el que ama. Está apuntando directamente el corazón del hombre. Y aquí Pablo nos está diciendo, examínense. Examínense a ustedes mismos y probados si ustedes aman, si ustedes perdonan, si están creciendo en la fe. Examínense. Y dice, o no sabéis, dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está, y está la clave, cuando estamos en Cristo. Y Cristo está en nosotros, hermano, hay poder para vencer.
hay poder para perdonar, hay poder para discernir en las malas doctrinas, hay poder para poder continuar en la vida cristiana de la mano de la palabra del Señor. Dice, a menos que estéis, ¿qué? Reprobados. ¿Cuántos reprobados habremos aquí? ¿Cuántos reprobados habremos aquí? Pero, ¿para qué ser probados? Y esto que viene me llama tanto la atención. Vaya al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. ¿Para qué necesitamos ser probados? Pastor, yo vengo a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo a la gente de la calle, a nadie le hago señas con las manos, manejo prudentemente. ¿Para qué tenemos que ser probados? Pablo nos dice que nos examinemos y al mismo tiempo que seamos probados. ¿Pero para qué? Y Pablo majestuosamente nos dice, para que comprobemos que Cristo sea el que vive en nosotros. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Cristo está viviendo en ti. Cristo está dentro de ti. Mire Pablo cómo lo dice. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Ah, maravilloso. Pare allí. Si con Cristo estoy juntamente crucificado, quiere decir que el día en que Cristo fue crucificado y el día en que yo creí en su crucifixión, también yo fui crucificado. El día en que Cristo murió por mis pecados, yo también morí a mis pecados. Esto es algo maravilloso. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y mira lo que agrega, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿y qué vivía Pablo en la carne antes? A lo mejor era un ladrón, a lo mejor era un mentiroso, a lo mejor era un adúltero, a lo mejor era un borracho. Pero dice, mas lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si su muerte reina en nuestra vida, podemos estar seguros que hemos muerto a la práctica de nuestros pecados. Gloria a Dios. Si la muerte de Cristo reina en nuestra vida, podemos estar seguros que así como Él murió por nuestros pecados, nosotros también hemos muerto a la práctica de nuestros pecados, porque hemos crucificado en Cristo nuestros pecados. Estos se quedaron sepultados en su muerte. Gloria a Dios. Que ya no te acusan. ¿No te parece maravilloso? Llegaste a Cristo, te entregaste de corazón, le abriste tu vida, recibiste su perdón, creíste en su obra expiatoria y ya no tienes un fiscal que te acusa, que te dice, ahí va un ladrón, ahí va un mentiroso, ahí va una persona adúltera o fornicaria. Desde el cielo te están diciendo, ahí va un pecador arrepentido que ha sido perdonado y lavado por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Y esto trae muy buenas noticias. Las buenas noticias es que ya no estamos condenados, que ya nos escapamos del juicio de Dios, de la ira de Dios. ¿No es esto una buena noticia? Por eso la Biblia nos dice, el que está en Cristo, para este no hay condenación, para el que está en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Para aquel que está en Cristo Jesús, hay una muy buena noticia. Y es que ya no somos señalados para condenación. La ira de Dios ha pasado de largo porque cayó sobre la cruz de Cristo, cayó sobre el cuerpo de Cristo y Él me hizo libre de la condenación de Dios una vez y para siempre. No tengo que andar en temor, para nada. Para nada. La otra buena noticia es que participó de las experiencias de Cristo. Él murió, yo morí. Él murió por mis pecados, yo morí a mis pecados. Ahora hago la voluntad de Dios. ¿De qué otra experiencia participo? Que así como murió, Él también resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Yo gozo de ese mismo beneficio. Gloria a Dios.
Él murió, yo también morí. Él resucitó, yo también resucité. ¿No es esto maravilloso, mis hermanos? Él fue recibido por el Padre, yo fui recibido por el Padre en Cristo Jesús. Y si morimos con Él, sabemos que también viviremos con Él y que la muerte ya no se enseñoreará de nosotros por cuanto Él resucitó. Es esto tan maravilloso y Dios quiera que usted me ponga cuidado, tan maravilloso, que Romanos capítulo 6, en su versículo 10 dice, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez y por todas. ¿Usted sabe qué significa eso? Que yo me convertí al Señor de todo corazón. Y que cuando ya peco, que no lo hago deliberadamente, entonces ese pecado ya no es reconocido por pecado por parte de Dios. Esto suena raro. Esto suena especial. Pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue tan mega incomprensible que me está diciendo el libro de Romanos, porque en cuanto Él murió, el pecado murió una vez por todas. Esto es una excelente noticia. Pero entonces, ¿cómo vivimos ahora? Si hemos muerto al pecado, si el pecado ya no se enseñorea, si el pecado ya no es mi amo. ¿Se acuerdan cuando era nuestro amo? Uy, no tengo ganas, Señor. ¿Cómo le digo que no a esa lujuria? ¿Cómo le digo que no a ese adulterio? ¿Cómo le digo que no a esa fornicación? Y esta carne cogiendo impulso y uno sin la fuerza del Espíritu. Pero cuando nosotros entendemos que estamos sepultados en Cristo Jesús por fe y que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús y que Él nos guarda y Él nos protege, Él nos dice algo maravilloso. Romanos capítulo 8, versículo 9. Nos dice de esta manera cómo vivimos nosotros. Más vosotros no vivís. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Más vosotros no vivís. ¿Según qué? No, pero usted está desanimado. Léalo con ganas para que la palabra de Dios se meta en su corazón. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros ahora? No según los deseos de la carne. Ahí es cuando me paro frente al televisor y empiezan a dar películas raras y digo, no, yo ya no vivo los deseos de la carne. Turn it off. Papi, ¿me dejas ver televisión? No, si yo no la veo, usted tampoco la ve. Más vosotros, y ahora sí lea conmigo, 1, 2 y 3. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí viene algo maravilloso. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si usted no tiene el Espíritu de Cristo, lo controla la carne. Sí. Y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 22. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿que son cuáles? Adulterio, fornicación, envidia, laxivia, pleitos, divisiones, contiendas. Si a usted lo domina, celos. Si a usted lo domina eso, quiere decir que su naturaleza es carnal. No ha nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo es dirigido por la ley del Espíritu. Usted está aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si usted lee el 10, que no lo di, dice así, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Llegó Cristo y cerró todas esas puertas al pecado. Va caminando uno, se va uno para la playa, se va uno para algún lugar que está lleno de fornicación y dice que este cuerpo está sellado al pecado. Cuando usted vive en la ley del Espíritu, usted sabe que ese pecado no va a entrar para controlarlo. Se va a convertir en una tentación, y la tentación no es pecado, pero la tentación va a querer vencerlo. Pero el que está en usted es mayor que la tentación, y usted saldrá victorioso en el nombre de Cristo Jesús. ¡Aleluya! En Cristo, póngale cuidado a esto, en Cristo he participado de su crucifixión. Él llevó mis pecados y mis maldades. Fui crucificado con Él, eso es verdad. Pero también hay otra verdad,
Cristo se levantó de los muertos y vive para Dios. Yo también he participado de la muerte de Cristo y también he participado de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, así como Cristo vive delante del Padre, yo también vivo delante de Él. Vivo delante de Él. Y vamos a comprobarlo. San Juan capítulo 14. Versículos del 19 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Usted sabe que eso qué decirle al mundo eso? Cuando el mundo nos invita a pecar. No, es que ya no vivo yo. ¿Y quién vive en ti? Cristo vive en mí. Eso es maravilloso. Mire lo que dice San Juan capítulo 14. Léalo conmigo del 19 al 21. 1, 2 y 3. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. No, pero yo lo diría con más ganas. Porque yo vivo. Versículo 20. En aquel día vosotros, que yo estoy en mi Padre, y vosotros ¿dónde? Ah, eso es maravilloso. Y yo en vosotros. Ese es el secreto de la vida cristiana. Yo en Él y Él en mí. Y si ese es el secreto de la vida cristiana y yo lo vivo, mire lo que dice el versículo 21. Por favor, el que tiene mis mandamientos y los que y los guarda, ese es el que me ama. ¡Ah! Entonces aquí derrumbamos una gran mentira que tiene la gente por ahí. Uno le dice a la gente, ¿usted ama a Dios? Sí, yo lo amo. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo. ¿Usted guarda los mandamientos? ¿Y cuáles son? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Mire que son dos cosas diferentes. Los tengo y los guardo. Ese es el que me ama. Y mire lo que viene. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Usted ha visto la vida de un cristiano victorioso? Usted conoce muchos que son victoriosos. ¿Sabe por qué es victorioso? Porque la vida de Cristo se ha manifestado en Él. Por eso, yo en Él y Él en mí, nos dice la palabra del Señor. Algunos se equivocan cuando quieren crecer y madurar, pensando que inventando reglas por fuera pueden ser grandes personas. Por fuera sí, pero por dentro pueden estar podridos por el pecado. Algunos se equivocan cuando inventan filosofías vanas, queriendo tener buenas conductas. Pero déjeme decirle algo, Dios no vino a traer buenas conductas. Dios vino a que nosotros fuéramos transformados por el poder de su palabra. Son dos cosas muy diferentes. No se trata de vivir la fe de manera de una experiencia. Hay personas que inventan reglas para ser buenas personas, pero si no han nacido de nuevo, no entran al reino de los cielos. Pero hay personas que quieren vivir de experiencias en experiencias. Hay un taller espiritual, hay un taller de liberación, hay un taller profético, hay esto y aquello, y quieren vivir su vida espiritual y crecer a través de diferentes experiencias espirituales. Hermanos, esto puede ser un poquitico de cada cosa, pero Dios no quiere que nosotros tengamos nuestra fe en experiencias espirituales, porque Cristo no fue una experiencia espiritual. Él cambió el mundo antes de y después de Él. La cruz de Cristo dividió el mundo, cambió el mundo. Si su mayor experiencia no es nacer de nuevo, usted no tiene perdón de pecados. No tiene perdón de pecados. No inventes una relación. Dios no la inventó. Él dio a su único hijo a morir por tus pecados y allí estableció una relación entre Dios y nosotros. Somos suyos y Él es nuestro. Crecer en la fe, póngale cuidado, significa que nuestra vida interior se refleja en un cambio de conducta. Si mi mente por el Evangelio está siendo transformada, eso quiere decir que estoy siendo impactado por el poder de Dios. Se lo voy a volver a repetir, porque hay unos que se me están durmiendo. Crecer en la fe
significa que nuestra vida interior se refleja en un cambio de conducta. Si mi mente por el Evangelio está siendo transformada, eso quiere decir que estoy siendo impactado por el poder de Dios. Y usted no puede ser impactado por el poder de Dios si primero usted no se ha arraigado y usted ha sobreedificado su fe en Cristo Jesús. A esta relación íntima se le conoce como la vida de Dios en el alma del hombre. Esta relación íntima, Jesús en mí y yo en él, el de dar fruto, el de madurar, el de crecer, se le conoce como la vida de Dios. En el alma del hombre, el cambio solo ocurre a través de esta realidad, la vida de Dios en mi alma. Si la vida de Dios no está incrustada, arraigada en mi alma, no hay ningún cambio. Podemos profundizar en la fe porque Jesús está en nosotros y nosotros estamos en Él. Esto se convierte en una identidad que nadie, y es imposible arrebatarla. Estoy unido a la muerte de Cristo, pero también estoy unido a la resurrección de Cristo para siempre, y a esa experiencia pertenezco yo. Pertenezco yo. Esto es una realidad en el creyente, y es una realidad porque Cristo usó una alegoría. En San Juan capítulo 15 nos trajo una imagen representativa de quién es Él y quiénes somos nosotros. Jesús en el capítulo 15 dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy el tronco y vosotros sois las ramas. Los nutrientes para que esa rama dé fruto salen del tronco, no salen de la misma rama. Su dependencia es completa de la vid. De la vid. Y Jesús usa esta alegoría para decirnos cuánto dependemos de Cristo. Vaya conmigo a San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 5, y luego saltamos al 9, y usted va a encontrar una palabra clave aquí: permanecer. La palabra permanecer significa habitar permanentemente en Él. El secreto de la vida cristiana, si usted quiere crecer, es habitar permanentemente en Él. Esa es la palabra clave de San Juan capítulo 15. Yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo en vosotros y vosotros en mí. 1, 2 y 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva ¿qué fruto? ¿Qué va a hacer Dios? Lo limpiará. Esto es maravilloso. ¿Cuál es el secreto, pastor, de la vida cristiana? Déjese limpiar. ¿Cómo se deja limpiar? Llevando fruto. Usted no ha visto gente por ahí que es parca, no da un fruto para nada. Son cristianos de nombre, de letrero en el carro, pero no dan fruto. Están llenos de activismo, pero no dan fruto. Tal vez el evangelio está lejos de ellos y ellos lejos del evangelio. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer Jesús? Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Usted no quiere ser limpio. ¿Para que lleve qué? Más fruto. Versículo 3, vaya conmigo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire la palabra metida aquí. Ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. La palabra clave aquí es permanecer, que significa habitar permanentemente. Permanecer en una relación de amor, de obediencia continua. Eso es madurar, eso es profundizar, eso es arraigarse.
el tronco principal, nos provee los nutrientes. ¿Quién es ese tronco principal? Cristo. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Cómo es tu relación con Él? Pero permítame terminar con esto. Todavía no hemos respondido la pregunta. ¿Cómo puedo crecer en mi fe? ¿Cómo? Y te recuerdo lo que Primera de Pedro nos dice. Todo lo que necesitas para tu vida cristiana está disponible en Cristo Jesús, su poder y su gracia. Y te lo voy a leer desde esta versión, nueva versión viviente. Segunda de Pedro, anótalo porque no lo di. Capítulo 1, versículo 3. Y mira cómo dice este versículo. Dios en su gran poder nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida correcta, piadosa. Lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por su propia gloria a la excelencia. Te lo voy a volver a repetir. Dice, Dios en su gran poder nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida correcta, piadosa. Lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llevó por su propia gloria a la excelencia. Él nos dio todas las cosas. ¿Qué tienes que hacer? Apropiarte de lo que Dios te ha dado. Y aquí arrancamos respondiendo la pregunta. ¿Cómo crecer en la fe? Y esto lo ha escuchado tantos años usted. Pero ¿por qué no empezar el año así? Primero, lee y estudia tu Biblia. Lee y estudia tu Biblia. Decíamos el 31 de diciembre que estoy leyendo un libro de los adolescentes aquí en la iglesia. Y me ha marcado ese libro. Y me encontré una frase que me llamó la atención. Dice, la Biblia es como un león. No tienes que defenderla. Lo único que tienes que hacer es liberarlo. La Biblia es como un león. No tienes que defenderlo. Lo único que tienes que hacer es liberarlo. ¿Y acaso no es verdad? La Biblia es como un león. Y cuando ese león está metido aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Liberarlo. Por la fe puesto en la palabra, puedo superar cualquier tipo de prueba. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Mira lo que dice, porque es importante que lo llevemos en el corazón. ¿Dónde tienes tu Biblia? ¿Está allí empolvada en el Salmo 91? ¿Dónde tienes tu Biblia? ¿Cuál es el versículo que más te sabes? Salmo 23, versículo 1. ¿Cuál es el versículo que más penetra tu corazón? Ah, pastor, San Juan 3:16. ¿Dónde está la palabra del Señor? Porque mira Pablo cómo nos dice en 2 de Corintios 3:16, lo que hace la Biblia en nosotros es que la Biblia está viva. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Perdón si lo di mal. 16 y 17. ¿Lo tenemos? Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Toda la escritura es que, y es útil ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? Esto es maravilloso. Es útil. Y usted pegado de lo que le dice su ser querido. Ay, haceme sentir bien. Vení que dependo de vos. Cuando la Biblia te está diciendo, mi palabra es útil para corregirte, para instruirte. Dice, ¿y cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Las escrituras son indispensables para la madurez y el crecimiento. Estas nos hacen sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Y escuche esto, no se trata de conocimiento, se trata de relacionarnos con Jesús a través de la palabra de Dios. ¿Cómo te estás relacionando con Jesús? ¿Como a ti te da la gana? Aquí hay gente que lo hace. Pastor, no sea tan severo. Pastor, no sea tan extremista. Usted le gusta relacionarse con Dios a su manera. Pero ¿sabe cómo Dios le está diciendo? Que no sea rebelde, que se relacione con Jesús como dice la Escritura.
no como usted le da la gana. Por eso en su caso usted es una mujer rebelde. Por eso en su caso usted es un hombre en el que la mujer no puede confiar. Porque usted se relaciona con Jesús como a usted le da la gana. Y no es así. La Biblia está diciendo que mi relación con Jesús es a través de la palabra. Quiere decir que conozco a Jesús solo a través de la palabra. ¿Lo estás haciendo de esta manera? Porque si lo haces de esta manera, si lo haces de esta manera, podrás encontrar grandes cambios en tu corazón. Escúchalo. Si tú te relacionas con Jesús, como dice su palabra, poniendo atención a la escritura, amando la palabra, memorizándola, llevándola a tu corazón, practicándola, entonces esa actitud correcta por la palabra transformará tu corazón. ¿Cuánto vienes luchando con el pecado? Señor, ¿por qué no puedo vencer? Porque estás leyendo la palabra de manera incorrecta. Quieres solamente conocimiento, pero no quieres al Cristo que transforma. Quieres conocimiento, pero no quieres al Cristo que es Señor de tu vida. Y eso marca una gran diferencia. Cuando tienes la actitud correcta a leer la palabra de Dios, entonces Dios transforma tu corazón. Pero si no tienes la actitud correcta, no va a haber transformación en tu corazón. Déjame decirte algo. ¿Has leído la parábola del sembrador? La parábola del sembrador aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas, pero no aparece en el libro de San Juan. Aparece en Mateo, Marcos y Lucas, y aparece con ciertos matices cuando Cristo la explica de una forma diferente. Cuando tú vas a Lucas, dice, y la semilla, venga para que usted la coja. La parábola del sembrador está hablando que el sembrador salió a sembrar y que parte de la semilla cayó en el camino y que vinieron las aves del cielo y robaron esa palabra. ¿Quiénes son las aves del cielo? El diablo y Satanás, que vienen y roban la palabra. La roban diciéndote, eso no es verdad. Aprovecha el día de hoy. Vive la vida loca como de Ricky Martin. Mañana te arrepientes. Viene Satanás y roba la palabra. ¿Y cómo la roba? Utilizando corazones soberbios y mentirosos, donde Satanás actúa para robar la palabra que cayó en tu corazón. Dice que el sembrador salió a sembrar. Y aparte de sembrar sobre el camino, sembró sobre pedregales. ¿Y por qué la semilla no dio fruto? Porque no tenía forma de echar raíz. Vinieron las pruebas de la vida y se llevaron esa semilla. El sembrador salió a sembrar. Y cuando sembró, ¿sembró dónde? Dice la palabra, aparte de pedregales, entre espinos. Pero dice que vinieron los afanes de este mundo, el amor y la vanagloria de este mundo, y ahogaron la palabra del Señor. ¿A cuánto no nos ha pasado eso? Pero hay un cuarto campo, que Jesús explica en los 3 evangelios de una forma maravillosa. Y él dice, ¿por qué? Es que ese campo da fruto. En Lucas dice que esa palabra cayó en un campo donde el corazón era bueno y recto. Quiere decir que aquí hay gente que sale de esta iglesia y no sale transformado porque su corazón no es bueno y no es recto. Tomaron la palabra y la desecharon. No es conmigo. Pero dice el libro de Lucas, cuando usted va al libro de Mateo, dice que recibió la palabra en su corazón. Hay gente que dice, Señor, yo la recibo. Señor, es para mí. Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo no quiero ser el mismo. Yo quiero dar gloria a tu nombre. Yo no quiero blasfemar tu nombre. Yo no quiero maldecir tu nombre. Yo no quiero que los demás digan que tú no existes y que tú no eres real por mi mal comportamiento y por mi mal testimonio. Recibo la palabra. Jesús explica muy bien por qué esa semilla cayó en buen terreno. Porque es un corazón bueno y recto. Porque reciben la palabra. Y la otra porque la oyen con atención. Se sientan en el culto y dicen, esto es para mí. Siga, pastor. Siga leyendo la Biblia. No, qué delicia. Qué manantial de vida. Como dice el Salmo 19, que la palabra de Dios es como la miel que sale del panal. ¿Por qué no das fruto? ¿Qué tipo de terreno eres tú?
La buena tierra tiene ciertas condiciones. Por eso usted ve que sale gente de aquí, siguen siendo los mismos. No cambian. Y no se dan cuenta que el juicio de Dios está sobre ellos. Vaya conmigo. Y de pronto no vaya conmigo para que terminemos más ligero. Cuando usted entiende la palabra del Señor, usted recuerda al apóstol Pedro. Pedro, ¿qué nos decía? Deseen como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual, ¿qué? No adulterada. Venga, le pregunto, ¿qué niño, bebé de seno, se para y dice, voy a hacerle una prueba química a la leche de mi mamá? Ninguno. ¿Qué niño llama a la alta crítica a decir, para poder comprenderla, pues vamos a argumentar con la palabra del Señor y entonces para poder yo beneficiarme de ella? Y déjeme decirle algo, nadie que argumente con la palabra del Señor terminará siendo beneficiado por ella misma. La palabra promete paz, pero cuando usted argumenta con ella, usted no recibe paz, usted recibe zozobra y ansiedad. Es así. Pero cuando usted agacha su cabeza y dice, Señor, es lo que tú dices, tú no te equivocaste, tú hiciste los cielos y la tierra, tú lo formaste, tú eres perfecto, yo no argumento contigo, yo te obedezco. Entonces dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierna nuestros corazones. Usted está aquí, alábelo. Téngame paciencia. Es imposible enseñar a quien no quiere aprender. Es imposible enseñarle a quien no quiere aprender, porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. Cuando tú deseas la palabra te hace sabio. Cuando tú practicas la palabra te hace santo. ¿La deseas? Como niño espiritual recién nacido, ¿quieres crecer en la fe? Lee la palabra del Señor. Estúdiala. Segundo consejo, ora. Y es lo que menos hacemos. Si ponemos la oración a un lado. Si nuestros hijos hoy en día se están levantando sin la oración. Qué dolor tan grande. No vemos sino padres afanados de una forma muy linda por conseguirse en el día a día. Pero no les enseñamos a orar a nuestros hijos. No les enseñamos a clamar con la Biblia abierta. No les enseñamos a temer el nombre del Señor. Orar sin cesar para que no entremos en tentación. Hermano, tan fácil ese paquete. Yo negociaría con Dios. ¿Cuántos aquí no quieren, están cansados de caer en tentación y le dicen, Dios, ¿cuál es el secreto? Y Dios les dice, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Tan simple. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Le voy a decir una cosa, Dios está atento a nuestras oraciones. Dios está atento. Dios no hace así. Dios no se tapa los oídos. No lo hace. ¿Sabe que? Ustedes saben que a mí me encantan los peces. Tengo una pecera, yo creo que de este tamaño en la casa, con unos 10 peces. Y me encanta verlos crecer. Pero hay veces se vuelven tan aburridores. Porque yo no les doy comida sino una vez al día. No más. Y yo puedo bajar a las 5 de la mañana. Y ellos sienten cuando yo voy bajando. O la persona va bajando. ¿Y sabe qué hacen? Salen de su relax, porque ellos se quedan como pasmados en el agua y salen de su relax, pensando en la comida. Y empiezan a alborotarse. Y empiezan a moverse. Y yo me quiero hacer el loco. ¡Qué peces tan aburridores! Pero si la comida es a las 8:30 y me la están pidiendo desde las 2 o 3 de la mañana, ¿qué peces tan aburridores? Y yo los miro por la comisura y no puedo evitarlos hasta que me da pesar. ¿Y sabe qué hago? Voy, cojo y les doy comida. ¿Cuánto no más nuestro Padre Celestial? Que nos ve pasar, que nos ve clamando, Señor, Señor, y Él mira por la comisura, y hay veces dice, qué muchachos tan aburridores, pero están clamando, clama a mí, y yo te responderé. Si yo siendo malo, atropello a esos pobres peces, ¿qué no nos dará Dios cuando es bueno y generoso? Usted está aquí. Mire lo que dice Filipenses 4, versículos 6 y 7.
Y mire que esto nos pone en un relax espiritual muy lindo. 1, 2 y 3. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Déjamelo hasta allí. ¿Con acción de qué? Yo no sé si usted conoce el otro versículo, pero este versículo que viene a mí me pega durísimo. Pero le voy a repetir este para que usted no se le olvide. Por nada estéis afanosos. Entonces, ¿cómo debe ser mi oración? Señor, mi esposo está pasando por un momento económico difícil. Yo quisiera tener esto en mi casa, Señor, pero yo no le voy a demandar lo que Él no me puede dar porque tú eres el que me lo vas a dar. Primero, no voy a estar afanosa, sino que voy a descansar en ti. Y voy a descansar en lo que clamo, en lo que oro. No voy a estar afanosa, pero hay mujeres muy descaradas. Te lo voy a decir, son atrevidas, son de cuello firme, que aplastan al varón y el varón por más que lucha, por más que corre, ellas ni oran. No buscan al Señor. Y dice la Biblia, por nada estéis afanosas, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Señor, tú me escuchas, gracias. Señor, tú me oyes, gracias. Señor, tal vez no sé orar, pero interpreta mi oración, Señor. Tú sabes que necesito. Gracias. Pero mire la joya que viene, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa, ¿qué? Oh, esto es maravilloso. Dígame usted cómo pone a bailar ese trompo en una uña. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Usted quiere crecer, estudie la palabra. Usted quiere crecer, ore al Señor. Déjeme le digo esto. La comunión con Dios, la confesión de pecados y la intercesión de pecados tienen una sola recompensa. Hello. Déjeme le digo, póngame cuidado, cuando usted clama a Dios, la confesión de pecados, la intercesión de unos y otros, cuando usted puede orar por otras personas, cuando usted tiene comunión con Dios, eso se convierte en una sola recompensa. ¿Y sabe cuál es? Dios mismo. Dios mismo. Y déjeme terminar con esto. Para crecer en la fe, tengamos comunión los unos con los otros. La palabra comunión significa tener algo en común. Pero ¿sabía usted que pudiéramos tener cosas en comunes y no tener comunión? Usted puede ser que le vaya al Nacional y yo al Medellín en Colombia. Sí, podemos tener cosas en común, pero hay veces no podemos tener de pronto comunión. Y es que eso pasa mucho en el cuerpo de Cristo, escúcheme. Si en el cuerpo de Cristo hay veces nos esforzamos o hay veces nos cuesta tener comunión unos con otros, teniendo la ayuda del Espíritu Santo, con razón se matan en el mundo. ¿Por qué nos cuesta a nosotros tener relaciones sanas? Primero, porque no las cultivamos. ¿Sí? Cuando usted cultiva las relaciones sanas y usted las protege y usted las guarda, usted va a disfrutar de ellas. ¿Sabe por qué no tenemos relaciones sanas? Porque no aplicamos gracia y perdón a nuestras relaciones. No aplicamos gracia y perdón. ¿Sabe por qué no tenemos relaciones sanas? Se lo voy a decir por qué y anótelo. Porque por este cuerpo todavía salen goteritas de pecado. Y tenemos fisuras donde salen pequeñas goteritas de pecado. Y como usted y yo no nos sentamos a arreglarlas, entonces esas goteritas las coge Satanás y las convierte en diluvios de divisiones. Así de sencillo. Comunión. Comunión no es decir, venga, me siento con usted y lo invito a almorzar. No. Comunión es hacer lo que hizo Dios en Cristo. Colocó a su Hijo para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Cuando yo salgo con un hermano, yo tengo la oportunidad de tener comunión con Él, derramando mi vida, la vida de Cristo que está en mí, en la vida de mi hermano. Eso es tener comunión.
Muchos salimos a comer, pero hay veces ni oramos. Muchos salimos a comer y hay veces no hacemos ni el pan diario allí. Y creemos que eso es comunión. No, la verdadera comunión es cuando yo derramo mi vida en la vida de mi hermano. La palabra comunión también significa participación. Así como el Padre participó con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, yo participo con mi hermano a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tener comunión es más que ir a comer juntos o ver un partido de fútbol juntos. Es ver que la vida de Jesús se extiende a los demás por medio de mi propia vida. Salmo 133. Téngame un poquito de paciencia. Mire lo que dice. Léalo conmigo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y ¿no es hermoso? ¿Cómo se sintieron el 31 de diciembre en el contenedor? ¿Se acuerda que hicimos una dinámica y trajimos unos versículos? Y yo no los escogí. Porque hubo gente que me dijo, pastor, ¿usted de dónde sacó los versículos? No, yo no los escogí. Yo le di el paquetico, yo repartía, usted sacaba del paquetico. Cuando menos pensó, Dios le habló a usted. ¿Usted qué va a hacer con lo que Dios le habló? Porque Dios le habló. Dios le habló claramente. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo sintió la coinonía? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y cómo? En armonía. Quiere decir que podemos estar en desacuerdo, pero de una forma armónica. Versículo 2. Es como el buen óleo. Mire cómo el Espíritu Santo se presenta aquí. Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Sobre la cabeza de quién? De Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, la unción del Espíritu, y va descendiendo sobre las autoridades de la iglesia. Y baja hasta el borde de las vestiduras. Y mire lo que sigue diciendo. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición a la iglesia. ¿Tienes comunión con tu hermano? Necesitamos construir relaciones personales basadas en la gracia y el perdón. El que tiene amigos ha de mostrarse como un amigo. Venga, lo siento, quiere un cafecito, quiere un pan, quiere una mortadela, venga, le hago un sándwich. El que quiere amigos se muestra como un amigo. El que no quiere amigos no se muestra como un amigo. ¿Usted quiere crecer en la fe? Lea y estudie la palabra. Ore, tenga comunión con sus hermanos, pero también sométase a las autoridades. Usted necesita quien lo pastoree y Dios estableció quién lo pastorea a usted. Sométase a ellos, respételos. Y termino con esto. ¿Quiere crecer en la fe? Es importante que usted le añada a su educación cristiana conocimiento. ¿Cuándo fue la última vez que leyó un libro? ¿Cuándo fue la última vez que memorizó un versículo? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó una prédica de un hombre íntegro? No de aquellos que predican a las emociones. No, no, no. ¿Qué tipo de predicador te gusta? Porque si usted mira, esos tienen millones de views. Pero los que le castigan a usted la carne y le dicen que usted es un pecador, apuesto que a usted no le gusta escucharlo. ¿A quién escucha usted? Arraigados y sobreedificados en la fe. Amén. Colóquese de pie, mi hermano querido, por favor.